Buenas tardes. Para el día de hoy tenemos un tema muy interesante de la estadística matemática, que es intervalos de confianza. Llamamos intervalo de confianza a un par o varios pares de números entre los cuales podemos estimar un acierto en valores desconocidos con probabilidades. Entonces, para intervalos de confianza podemos hallar promedios o proporciones diferentes de acuerdo al ejercicio. Además de promedios y proporciones, también podemos hallar con una fórmula que se llama la fórmula de pareadas diferencia entre datos en el ejercicio para hallar un acierto adecuado en un problema de la vida cotidiana. Voy a darles entonces el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy y lo vamos a realizar de acuerdo a estas ayudas didácticas que tengo, como el mapita donde podemos clasificar la fórmula de acuerdo al problema, como unas tablas que nos van a ayudar también a sacar una parte de la fórmula y la fórmula como tal que se debe de utilizar. Entonces el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. En los últimos tiempos hay una cantidad cada vez mayor de opciones de entrenamiento que compiten por el tiempo de los consumidores. En 2004 la televisión por cable y el radio superaron a la televisión abierta, a la música grabada y a los periódicos, convirtiéndose en los medios de entrenamiento más usados. Con una muestra de 15 individuos. Cuando hallamos muestra, estamos hablando de N. N significa muestra, es decir, la cantidad de individuos a los que se le va a realizar la encuesta. N igual a 15. Entonces decimos, con una muestra de 15 individuos, obteniéndose los datos de las horas por semana que ven televisión por cable y las horas que se ve por semana escuchando la radio. Entonces vamos a hablar de televisión y de radio. Como estamos hablando de dos indicaciones diferentes, quiere decir que hay que hacer una diferencia. Al hallar una diferencia o una comparación, vamos a utilizar la fórmula de pareadas. Si estuviéramos hablando de una proporción, hallaríamos una de estas fórmulas. Si estuviéramos hablando de un promedio, tuviéramos la necesidad de buscar cualquiera de estas fórmulas, dependiendo si la muestra es mayor o menor que 3. En el momento nos está diciendo que hay que hacer una diferencia y que hay que hacerlo por la fórmula de pareadas. Entonces vamos a utilizar la fórmula 6, que es esta. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos está pidiendo encontrar un intervalo de confianza de 95%. Lo voy a poner acá. Ese es el intervalo de confianza que nos da. Un intervalo de confianza de 95% para la diferencia, o sea, pareadas, entre las medias poblacionales de la cantidad de horas de televisión por cable y de la cantidad de horas de radio. Utiliza intervalo de confianza para muestras pareadas. El mismo ejercicio nos da la pregunta y nos dice la fórmula que debe ser por pareadas. Además, debemos determinar si hay evidencia de que las medias son iguales o no son iguales. Ahora vamos a arrancar entonces el ejercicio. Estamos hablando entonces de comparación o diferencia, entonces vamos a comparar y a restar cada uno de los datos que va a dar el individuo encuestado. Entonces ya sabemos que estamos evaluando 15 individuos, cuántas horas semanales ven televisión y cuántas horas semanales escuchan radio. Entonces el individuo número 1 ve 22 horas semanales y escucha 25 horas semanales radio. Entonces vamos a empezar a restar cada uno de los datos que dio el individuo y así vamos a hacer una clave de datos, la lista de datos a la que le vamos a hallar la media, la desviación estándar, y sacando media y desviación estándar vamos completando uno de los datos que nos pide la fórmula. Entonces la fórmula dice D barra, que significa media, menos D alfa medio, que lo sacamos de la tablita clave, por SD, que es desviación estándar de la D, que es la diferencia, sobre o dividido la raíz cuadrada de N, que es la muestra, menor que mu D, D que es la diferencia, la comparación que estamos haciendo por pareadas, menor que D barra más D alfa medio por SD, que es la desviación estándar, sobre raíz cuadrada de N, que es la muestra.
En la primera parte de la fórmula estamos restando, en la segunda parte de la fórmula estamos sumando. Aquí hacemos como la clave de la campana de Gauss. En la campana nos muestra como, por decir algo, la diferencia que hay hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho de una línea aritmética para mirar la parte negativa y la parte positiva. Y así vamos a concretar la fórmula directa de desviación de intervalos de confianza. Entonces, vamos a empezar a restar cada uno de los datos. 22 de televisión menos 25 que escucharon radio. Estamos hablando que el individuo número 1 en total hallamos menos 3. 8 menos 10 menos 2. 25 menos 29 menos 4. 22 menos 19 3. Perdón, menos 3. No, 3 positivo. 12 menos 13 menos 1. 26 menos 28 menos 2. 22 menos 23 menos 1. 19 menos 21 menos 2. 21 menos 21, 0. 23 menos 23, 0. 14 menos 15 menos 1. 14 menos 18 menos 4. 14 menos 17 menos 3. 16 menos 15, 1. 24 menos 23, 1. Listo, entonces estos datos los vamos a llevar a una hoja de cálculo para hallar la media y la desviación estándar. Vamos acá en la hoja de cálculo de Excel, vamos a hallar la media y la desviación estándar. Me anticipé y escribí la cantidad de individuos que hay, que son 15, con cada uno de los datos de la diferencia que ya realizamos en el tablero. Entonces, el individuo número 1 en total menos 3, que restamos la cantidad de horas semanales que ve televisión menos la cantidad de horas que escucha radio. Menos 2, menos 4 según los individuos en total. Entonces vamos a hallar la media. Nos ubicamos en una celda aparte, le damos fx, promedio, que en la hoja de cálculo es la media, aceptar, verificamos que sí sean los números desde donde debemos de hallar, B2 hasta B16, aquí está desde B2 hasta B16, le damos a aceptar y nos da menos 1.2. Ahora nos ubicamos en otra celda para hallar la desviación estándar, le damos fx, ponemos desviación estándar, que en la hoja de cálculo se llama desbest, le damos a aceptar, nos dice que desde la B2 hasta la B17, pero hay que tener en cuenta que la B17 es la media, entonces la media no la podemos involucrar ahí, entonces es hasta la B16, que es el último dato de los individuos. Le damos a aceptar y nos da 1.97, que es el dato de la desviación estándar. Ahora vamos a realizar el ejercicio en el tablero. Bueno, estamos nuevamente en el tablero, tenemos acá los datos y ya hallamos la desviación estándar y la media en la hoja de cálculo. Entonces, tenemos D barra, que es la media. ¿Por qué D? Porque estamos hablando de diferencia en la fórmula 6. D barra, que nos dio en la hoja de cálculo menos 1,2. SD, que es la desviación estándar, que nos dio en la hoja de cálculo 1,97. Ahora falta hallar T alfa medio, que se halla en la tablita de T, que la tengo acá ubicada. Aquí tenemos como unos anexos, unas ayudas didácticas, que es la tabla T o la tabla Z según el ejercicio, y la campana de Gauss, que nos va a decir la diferencia entre positivo y negativo según donde esté ubicada cada una de los intervalos o cada una de las distribuciones. Entonces decimos que T alfa medio, con un intervalo de confianza del 95% para una muestra de 15 individuos, lo vamos a ubicar acá en la tabla T. 95%, bajamos, buscamos 15, el número 15 no está, tenemos el 14 y el 16. Vamos a buscar un número más cercano a la muestra es 15.
El número más cercano podría ser 14 y 16, pero vamos a buscar el que sea menor. Entonces el número 14. 14 con relación a 95% da 2,14. 2,14 es el resultado del t alfa medio. Entonces ya hallamos la media, ya hallamos t alfa medio, ya hallamos la desviación estándar y ya tenemos el dato de la muestra. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Un ejercicio de primaria. Vamos a reemplazar la fórmula, ¿listo? En este momento, d barra, que es la media, es menos 1,2 menos, primero menos y después más según la campana de Gauss. T alfa medio, que es 2,14 por desviación estándar, que es 1,97 dividido raíz cuadrada de n, que es 15, menor que mu d, ¿por qué d? Porque es la diferencia, menor que, nuevamente lo mismo, menos 1 medio, que es la media, ahora es más, antes fue menos, ahora es más, t alfa medios, que es 2,14, por la desviación estándar, que es 1,97, dividido raíz cuadrada de la muestra, que es 15. Este ejercicio lo hallamos en la calculadora Ojalá científica. Entonces, el primer resultado yo ya lo hallé anteriormente y me da menos 2,28. Entonces, el primer resultado es menos 2,28 menos mu d menos el segundo resultado me da menos 0,11. Este es el ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es interpretar para dar las respuestas. Entonces, una clave es que cuando las dos respuestas son negativas, la muestra número 2 es mayor que la muestra número 1. ¿Qué quiere decir esto? Que por semana, las personas que dedican en promedio más horas a la radio que a la televisión, con una confianza del 95%. Y la diferencia es entre 2,28 y 0,11. Este es uno entonces de los ejercicios de intervalos de confianza. Ojalá les haya servido. Nos vemos en un nuevo video.